Ok, ya estamos grabando. Pues vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando de los diseños. Ok, pues aquí tenemos los dos tipos de diseños generales dentro de nuevamente de cuantitativa. Tenemos los experimentales y tenemos los no experimentales. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con los experimentales. Los experimentales son los que mayormente se usan en medicina. No significa que no se puede usar en educación, pero mayormente se utilizan, por ejemplo, cuando se va a administrar un nuevo medicamento o, por ejemplo, cuando vino el COVID, que antes de publicar la vacuna se tuvieron que hacer, ustedes escucharon, un experimento. Pues esos experimentos eran de este tipo que son los que se llaman cuasi experimentos o los experimentos puros. Esos son los que vamos a comenzar hoy. Eh, Usualmente, como les dije, estos no se usan en educación, pero no significa que no se puede. Y también tenemos los no experimentales, que son los que el 90% de los estudios, las disertaciones en educación en nuestro campo son no experimental y se dividen en todos estos que tenemos aquí, lo que son los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los longitudinales. Que ese combo de diseño en los libros lo vas a ver que se llaman diseños transaccionales, que no otra cosa que los diseños descriptivos, los correlacionales y los operatorios. Ahora, ¿qué significa todo eso? No se preocupe que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a comenzar, como les dije, con esto, que son los experimentales. Y vamos a ver qué significa eso. Como les dije, estos son los que se usan usualmente con menos frecuencia en la educación. Esta información, además del libro de San Pierre, estoy utilizando este libro, que no lo tienen que comprar, porque este libro es sumamente técnico. Pero por si en algún momento ustedes quieren saber de dónde sale esta información, pues esto sale de este libro, porque en San Pierre él no lo menciona tan específico. Ok, el diseño experimental, lo más importante es que la investigadora puede manipular las variables directamente. Y como vimos en la clase pasada, pudimos describir que están las variables independientes. Estoy recapitulando, ya hablamos de esto. Las variables es lo que tú vas a manipular y medir. Y tenemos la independiente y la dependiente. La independiente, en palabras bien simples, es la causa de algo. Y la dependiente es el efecto. Por ejemplo, una variable independiente puede ser cuántas horas de sueño tiene una persona. Y según las horas de sueño, tú puedes medir el efecto, que sería las notas que tiene esa persona. Digamos que mientras menos duerme una persona, tú le vas a decir, tú solamente vas a dormir 3 horas por semana, por día, y vas a coger un examen. Pues entonces tú estás manipulando esa variable independiente para entonces tú medir la dependiente que serían las notas que va a tener esa persona, por dar un ejemplo. Que eso no se puede hacer, by the way. Pero para que tengan una idea. Y aquí, este es el ejemplo que usamos en la clase pasada, pero para beneficio de Diana, tenemos la variable independiente que sería, en este caso, digamos que usted tiene una planta y usted todos los días le echa abono, le echa agua y la pone al sol y usted mide cuánto abono le está echando, cuánta agua y cuántas horas pone la planta al sol. Y entonces tiene otra matita que no le echa abono, no le echa agua y no la pone al sol. Y entonces tú puedes medir la variable dependiente, que sería, por ejemplo, la velocidad con que crece la planta, el color de las hojas,
la duración de vida de esa planta, las frutas que está produciendo, si son flores o frutas. Pues ese es el efecto, la variable dependiente. Esto es de manera bien simple. Eh, Ahora, vamos entonces ahora a entrar con lo que son los experimentos puros, que como les dije, son los que se usan mayormente en la medicina. Y cuando ustedes buscan un libro de investigación, van a ver esto, que uno dirá, ¿y qué significa esa R, la X y esa O con un número? Pues para que tengan una idea, la R con uno significa que eso es un grupito de personas. La R significa random. Random es que es aleatorio. Cuando se va a hacer un estudio, por ejemplo, en medicina, y quieren estudiar si una vacuna realmente tiene un efecto en una, en ¿verdad? En una enfermedad, etcétera, pues tienen que buscar muchas personas, pero tienen que buscarlas de manera aleatoria. Aleatoria, eso hay una metodología específica que yo voy a dar una clase de eso solamente cuando estemos hablando en el capítulo 3. No lo voy a hablar ahora porque nos vamos a desviar demasiado, pero aleatorio, para que tengan una idea, es, digamos que usted va a hacer un estudio en la universidad que va a utilizar un currículo como el de Alexandra. eh, para los estudiantes de diversidad funcional, pues entonces tú colocas todos los nombres de todos los estudiantes en unos papelitos y tú vas escogiendo, le das vuelta y escoges uno cada vez que paras de darle vuelta a la tómbola. Pues eso es lo que significa aleatorio. Aleatorio es que todo el mundo se supone que tenga la misma posibilidad de participar para evitar que haya un sesgo. Un sesgo es que yo diga como lo que hablamos en la primera clase, que yo quiero medir cuánto es el ingreso de los puertorriqueños y solamente voy a Palmas del Mar y solamente escojo los que son riquitillos. Pues eso no es aleatorio, eso es sesgado. Pues random significa que esas personas se escogieron de manera aleatoria. Todo el mundo tuvo la misma posibilidad de participar. Eso es lo que significa la R. Y el uno significa que ese es el grupo número uno. En ese grupo pueden haber, digamos, 30 personas, 60 personas, 100 personas. La X, la X significa la intervención. La intervención, por ejemplo, digamos que tú tienes 20 participantes que los escogiste de manera aleatoria y tú le vas a dar un examen o digamos una vacuna, le vas a dar una clase, una comida. Eso es la intervención, es decir, lo que se supone que haga el efecto, que es la variable independiente, perdón, lo que haga la causa. Así que la X va a ser lo que se le está brindando a ese grupo. Y la O es de observación, es decir, después que se le dio la vacuna, después que tú le diste la clase con un currículo que tú hiciste, tú vas a medir si eso que tú le diste funcionó o no. Eso es lo que significa la O, es la observación. Si es un examen, sería la postprueba para ver qué puntuación tuvieron. Aquí nuevamente lo tenemos el grupo número uno, Random Group 1, y tenemos abajo, tenemos otro, Random Group 2. Tenemos 30 sujetos y 30, tenemos 60. Ahora, ¿qué pasa? Al segundo grupo, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando al segundo grupo? ¿Qué no se le está dando? No se le está dando la, la intervención, ya sea la vacuna o el currículo. ¿Por qué se hace esto en los experimentos puros? Nuevamente, esto se hace mayormente en la medicina, en la salud. Se hace eso, por ejemplo, se cogen dos grupos, a uno se le administra la vacuna y al otro se le administra un placebo. ¿Alguien sabe lo que es un placebo? Creo que tiene el micrófono apagado de este Iris si está hablando.
Un placebo es, creo que es de azúcar, o sea, de azúcar que se le da, y en el grupo Ujú, experimental a una persona se le da el medicamento que se quiere evaluar, a otra se le da el placebo, ellos no exacto. saben qué le dio, para ver si hubo algún efecto y el placebo en alguna persona funciona y en otras no. Eh, Tremenda explicación, Iri. Muchas gracias. Creo que otra persona levantó la mano, López. No sé si levantaste la mano. Eso, si quieres Sí, comentar pero algo. ella ya Ujú. contestó perfecto. Estoy de acuerdo con ella. Sí, exactamente. Pues placebo, como bien mencionó Iris, es cuando se le administra, ¿verdad? Lo que estamos dando, ya sea una vacuna, pero realmente no se da la vacuna. Por ejemplo, se le da una píldora, pero no tiene realmente el medicamento. Eso mismo, un placebo. Aquí tenemos la definición. El efecto placebo ocurre cuando una persona experimenta una mejoría en su salud después de recibir un tratamiento sin propiedades activas, como una pastilla de azúcar, lo que dijo Iris. Simplemente porque cree que el tratamiento es real, pero en realidad es mental. eh, y eso es una realidad. Hay veces que uno dice, me siento mal, me voy a tomar un café. Y usted piensa que el café te va a ayudar, pero se le va el dolor de cabeza. Pero realmente fue tú mismo con el poder de la mente. Sin embargo, esto también se hace en la investigación para estudiar lo que se llama el efecto nocebo. No sé si han escuchado el efecto nocebo. Es lo contrario del placebo. Ocurre cuando una persona sufre un efecto negativo, como un dolor o una ansiedad después de recibir un tratamiento que realmente no le va a hacer nada. Eso pasa también. Y aquí esto es de un libro bien interesante que menciona que los pacientes que están extremadamente ansiosos cuando los van a operar y que ellos realmente creen que se van a morir en la operación, en muchos casos los doctores tienen que evitar operarlos porque en muchos casos se mueren de verdad. Eso es lo que se llama el efecto nocebo, porque ellos mismos predisponen que les va a pasar algo. Y esto es lo que también se llama como la muerte psíquica. Eh, Se informa sobre la muerte psíquica en la cual los pacientes predicen correctamente su propia muerte. Y no se encuentra ninguna causa orgánica de muerte. Es decir, que hay personas que se van tan a pecho de que yo me voy a morir tal día, me voy a morir tal día y se mueren. Y no hay otra causa, solamente la anticipación que ellos mismos se expusieron en la mente. Y eso es lo que se conoce como el efecto nocebo. Y por eso es que en estos casos de los experimentos puros, a un grupo se le administra la vacuna o la intervención y al otro no se le administra porque a veces cuando estas personas están en estos experimentos, al ya ellos saber que están en un experimento, ya eso puede afectar en el resultado del medicamento. Y por eso es que a uno de los grupos se recomienda en los estudios experimentales puros que no se le administre la intervención para estar 100% seguro de que, de que el efecto no fue mental, ya sea positivo o negativo. En forma general, se realiza, como dije, de forma aleatoria los estudios experimentales para saber si hay una causa y efecto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una pregunta de investigación basado en el diseño experimental. El uso de la gamificación mejora el aprendizaje de matemáticas en comparación con métodos tradicionales. Es decir, nosotros podemos tomar un salón de clase y decimos, vamos a tomar dos grupos. Vamos a tener uno de 20 personas y el otro de 20 personas. Le vamos a dar una preprueba de un tema. Luego se le va a dar la clase. A uno se le da la clase basada con gamificación, que si no saben lo que es, eso es como, son clases como con juego, con jueguitos. Y al otro grupo no se le va a dar la clase con juegos, se le va a dar la clase regular, regular, que ese sería el grupo control.
Y luego de eso se le brinda la postprueba para tener la observación. Y ahí tú puedes medir cuál grupo salió mejor. Si el que se le dio la clase con gamificación o el que no tuvo la clase con gamificación. Así que, como les dije, aunque no se usa mucho en educación, este diseño también se puede utilizar en temas de educación, para que lo tengan en mente. Ahora vamos a ver otro diseño que es el cuasi experimental. El diseño cuasi experimental es técnicamente lo mismo que el experimental. Lo único que cambia es que cuando se asignan los grupos, ¿verdad? El grupo número uno, el grupo número dos, no se hace de forma aleatoria. Es decir, no se buscan los participantes eh, de forma random, sino que se escogen los que están disponibles. Por ejemplo, evaluar el impacto de un nuevo programa educativo en dos escuelas, una de las cuales usa el programa y la otra no. Es decir, tú decides, digamos que vamos a hacer un estudio y escogemos dos escuelas superiores. A una se le va a administrar un programa educativo, digamos un currículo, y la otra se va a dejar con el currículo regular. Y luego de un año académico, digamos, vamos a medir cuál fue el impacto de ese programa educativo, ¿verdad? Ahí no estamos manipulando la población porque no se escogieron los estudiantes de manera aleatoria, se escogieron los que estaban disponibles, los que están en esa escuela. Pero el método es similar. Se le va a dar una se le va a dar la intervención y luego una postprueba. Eso que es bien similar al experimental. Lo único que no se manipula cómo se escogen las personas. ¿Cómo se ve esto en papel? Pues se ve así. No, la N y la R significan non-random, que no es un grupo aleatorio. Y la X es lo mismo, que es la variable que se va a administrar, la independiente, la intervención. Y la O, que sería la observación, o la variable dependiente, que sería la postprueba. Este diseño es útil en contextos donde no se puede escoger las personas de forma aleatoria. Eh, lo único malo es que en muchos casos, pues, cuando tú tienes el resultado, nunca tú vas a poder probar si ese resultado fue 100% por la intervención que usted dio. Sino que pudo haber sido por otra variable que tú no mediste y eso fue lo que hizo el efecto. Pero en este caso, pues tú no lo puedes saber como un estudio experimental. Y aquí yo les traje un ejemplo de la vida real de cómo se ve un estudio cuasi experimental. Esto es un estudio que en una escuela a un grupo de jóvenes le dijeron que tenían que hacer una asignación, buscar una información de un tema, pero el grupo uno tenían que buscarlo por internet. Y el grupo 2 tenían que buscar la misma asignación, la misma información, pero tenían que buscarlo en libros, en la biblioteca de la escuela. Y ellos querían saber cuáles de los dos grupos retenía más información, el que usaba internet o el que buscó en la biblioteca. El experimento buscaba analizar, como mencioné, el efecto o la relación del internet en la memoria. El grupo que trabajó en internet encontró la información mucho más rápida que los estudiantes que fueron a la biblioteca a buscar los libros y buscar la información. Porque obvio, ¿verdad? Es más rápido tú entrar a internet y buscar la información que tú ir a una biblioteca y buscar en un libro hasta que finalmente tú encuentras la información. Sin embargo, las regiones del cerebro que tienen que ver con el almacenamiento de información específica se activaron mucho menos que los que buscaron en los libros. Es decir, que cuando los estudiantes buscaron en Google, la encontraron mucho más rápida, pero las partes del cerebro que se asocian con retener información se activaron mucho menos que los que buscaron en papel, en los libros, en la biblioteca. Y pues, ¿qué pasa? Pues, aunque los que buscaban en internet encontraron más rápido,
los que pudieron memorizar más información fueron los que buscaron en los libros. Por varias razones, ¿verdad? Porque cuando tú lo buscas en internet, pues lo buscaste y ya, y no haces más nada con eso. Los que buscaron en los libros, pues no solamente tuvieron más tiempo para leer la información, sino que también se toparon con otros tipos de información que encontraron mientras estaban buscando la información que tenían que buscar. So que es un proceso mucho más, es mucho más, no complejo, pero es mucho más objetivo que buscar en internet, que es mucho más superficial. Y este estudio lo citan en este libro, que es muy bueno si lo quieren leer. Y en una parte del libro, pues él menciona que quien agarra un libro enciende literalmente su cerebro. Quien navega en el internet lo apaga, porque eso está basado en ese estudio que acabo de citar. Que cuando tú lees un libro físico, básicamente estás o literalmente estás activando áreas de tu cerebro que mayormente no se activan cuando tú estás buscando en línea. Pues ese estudio fue uno cuasi experimental, porque se escogieron los que estaban disponibles en esos salones. Este otro estudio, cuasi experimental también. Este estudio lo que quería medir era cómo el multitasking, ¿verdad? El multitasking es como cuando tú estás haciendo muchas cosas. Y cómo eso afecta el autocontrol. El autocontrol es la capacidad de tú, por ejemplo, decidir no voy a comerme este chocolate porque estoy a dieta. Eso es autocontrol. La capacidad que tú tienes de regular tus emociones. Pues el estudio, bien interesante, lo que hizo fue que le dio un cuestionario a 74 personas. Nuevamente, como un cuasi experimento, no se reclutaron de forma aleatoria, sino que se escogieron las personas que estaban disponibles en ese lugar. Se le dio un cuestionario y la persona tenía que anotar, por ejemplo, cuántas veces al día tú estás haciendo multitasking. Multitasking definido, por ejemplo, eh, si estás viendo televisión y estás enviando mensajes de texto, pues eso es multitasking. Pues cuántas veces al día tú haces eso, cuántas horas. Por ejemplo, si estás escuchando música con tus AirPods y a la misma vez estás chateando en social media, pues eso también aplica como multitasking. Y tenías que apuntar si lo hago, cuánto tiempo. O por ejemplo, si estás texteando y estás en social media, también multitasking. Pues las personas tienen que anotar si hacían eso, cuánto tiempo lo hacían al día. Que se encontró que mientras más las personas realizaban el multitasking o multitarea, menor era la densidad de materia gris en la parte del cerebro asociada con las regulaciones de las emociones, que se llama el anterior cingulate cortex, que es esa parte azul del cerebro. ¿Qué significa eso? Que mientras más las personas estaban haciendo muchas cosas a la vez, esa parte del cerebro tenía una menor eh, densidad de materia gris en esa parte, que esa parte se relaciona o se asocia con la regulación de emociones. Es decir, que mientras más tú haces multitasking, básicamente afecta la regulación de emociones. Más desesperado vas a estar, menos vas a poder tú lidiar en cómo tú vas a reaccionar cuando, por ejemplo, estás en un tapón, cuando tienes una discusión con una persona, pierde el control, pues ellos evidenciaron que la multitarea afecta esa capacidad. So, eso es un cuasi experimento. Claro está, es un cuasi experimento. ¿Por qué? Porque no se utilizó de manera random reclutar los participantes, pero sí se le dio lo que es la variable independiente y luego midieron la dependiente. Ahora, de forma general, como mencioné, el cuasi experimento es bien similar al experimento puro, pero sin asignación aleatoria. Se usa cuando la asignación aleatoria no es posible, como por ejemplo en ese caso que solamente se escogieron los estudiantes que estaban disponibles en esos cursos.
Un ejemplo de una pregunta de investigación de tipo cuasi experimento es la implementación de un programa de mindfulness en el aula. Reduce los niveles de estrés en los estudiantes de secundaria. Eso es lo que sería una pregunta. ¿Cómo sería eso? Pues a un grupo se le asigna que todos los días van a hacer mindfulness. ¿Alguien sabe lo que es mindfulness? Ok, Iris sabe lo que es. ¿Lo puedes explicar, Iris, si deseas? Ok, ok. Había un psicólogo que él en una ocasión fue a un hospital donde estaban ofreciendo relajación. Él vio lo efectivo que era, pero muchas personas no lo quisieron hacer porque la relajación está ligada al Buda. Y por las personas por la iglesia no querían. Entonces él dijo, no, pues yo tengo que buscar los beneficios de esto para quitarle el Buda. Y entonces ahí es que él crea lo que es el mindfulness, que viene siendo lo mismo que la relajación, pero a nivel psicológico, pero a la misma vez es muy diferente, porque la relajación es más de los músculos y el mindfulness es más de acción. Es como concentrarte, comenzar a ver todo lo que está a tu alrededor, relajarte, todo eso. Excelente explicación, Iris. Exactamente. Mindfulness en español es atención plena. Esa práctica, como bien mencionó la doctoranda, eso se origina mayormente en el Medio Oriente, mayormente de la filosofía budista, que el budismo no es realmente, no se considera una religión, sino una práctica, una enseñanza, pero la filosofía de ellos es que la mente del ser humano siempre está en lo que se llama en neurociencia, en el network. Default es que siempre nosotros estamos la mayoría parte del tiempo pensando sin saber qué estamos pensando. Es decir, estamos wondering, estamos daydreaming o en muchas ocasiones lo que se llama slembao. Estamos pensando en algo como cuando tú estás guiando. Cuando tú estás guiando, tú no estás pendiente a cómo se siente el guía, cómo se siente el carro. Usted está pensando en algo y hay muchas veces que usted llega al destino y usted dice, mira, llegué y ni cuenta me di. Pues eso es lo que no quiere mindfulness. El mindfulness es que usted esté presente ahora mismo lo que está pasando ahora. Y no es tan fácil de hacer. Pues se puede escoger un programa, una clase, que todos los días hagan 10 minutos de mindfulness y al otro no se le da ninguna práctica de mindfulness. Y luego al final del semestre académico podemos medir si uno de los grupos tiene niveles de estrés diferentes. Si lo hay, pues entonces podemos inferir que fue debido a la práctica de mindfulness. Eso sería un experimento cuasi experimental, que es bien similar al experimento puro. Y nuevamente, esto se puede utilizar en la educación, como lo podemos ver aquí. Ok, ya hablamos de los diseños no experimentales, de los experimentales. Ahora vamos a hablar de los no experimentales, que estos son los más usados en el campo de educación. Ya vimos los experimentales, que son los que están a mano derecha. Tenemos los experimentos puros y tenemos los cuasi experimentos. La diferencia entre los dos, bien básica, es que uno utiliza un grupo aleatorio, ¿verdad? Recluta a los participantes utilizando un proceso aleatorio, el otro no. Ahora vamos a ver los no experimentales. Ahora, para terminar hoy, no vamos a hablar de todos los no experimentales porque son muchos. Así que solamente vamos a hablar del último que está abajo, longitudinales, que ese es no experimental, pero no se utiliza, por ejemplo, en el caso de ustedes que están haciendo disertación, por la razón que vamos a ver, porque la palabra lo dice, son estudios que se hacen por muchos años, pero es bueno conocerlos. Los que se utilizan mayormente son los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales. Pero vamos a ver primero lo que son los longitudinales y cómo se hace eso. Eh, no, antes de caer en esto, les traje un pequeño ejemplo para que tengan una perspectiva de la diferencia entre un experimental y no experimental. El experimento, como dije, es
siempre va a manipular las variables. Es decir, tú vas a saber qué fue lo que causó ese efecto, ¿verdad? Sabemos la causa. El no experimento, tú no vas a saber exactamente qué fue lo que hizo el efecto, ¿verdad? La causa. El experimento, tú vas a saber la causa y el efecto. En el no experimental, que son los descriptivos, correlacionales, eh, tú vas a estudiar el efecto, pero no necesariamente vas a saber qué fue lo que hizo eso. Es como decir que tú llevas unas personas al cine a ver una película triste y luego tú mides qué tan deprimidos están esas personas, ¿verdad? Tú vas a saber que están deprimidos, pero tú sabes cuál fue la causa, fue la película. Pues en el no experimental, tú vas a ir a un lugar, digamos, vas al mesón y vas a medir qué tan tristes están las personas, pero tú no sabes por qué están tristes. Puede ser por el sándwich, puede ser porque pelearon con su pareja, pero tú vas a hacer una inferencia basada en una teoría que tú tienes, una revisión de literatura, y en esa teoría tú vas a inferir las personas que están en el mesón están tristes por esto y esto y esto, porque tú vas a hacer una teoría, pero no vas a saber 100% la causa, como en el caso del cine, que tú los llevaste a ver una película triste y luego los viste tristes y tú sabes qué fue lo que hizo la tristeza. Esa es la gran diferencia entre lo uno experimental y no experimental, de forma general, para que lo vean. Vamos entonces ahora a terminar con el diseño longitudinal. ¿Qué significa eso? La palabra lo dice, es que estos estudios se hacen bien largos, en un lapso de tiempo sumamente largo. Por darle un ejemplo, vamos a ver ahora. Analiza cambios en el tiempo mediante el seguimiento de una misma muestra en diferentes momentos. Es decir, vas a coger una muestra, un grupo de personas, y tú le vas a administrar, digamos, un currículo por mucho tiempo. Y luego tú vas a ver cómo ese currículo afectó en el aprovechamiento académico, pero en todo high school, por dar un ejemplo. Permite ver la evolución de esas variables, ¿verdad? La independiente sería el currículo y la dependiente sería el aprovechamiento académico. Pues tú lo vas a ver cómo eso evolucionó desde kinder hasta 12, por dar un ejemplo. Una pregunta se vería cómo cambia la motivación académica en los estudiantes universitarios a lo largo de 4 años, ¿verdad? Tú tendrías que estar 4 años dándole cuestionarios para ver cómo va cambiando eso. Y aquí tenemos un ejemplo. Digamos que en el 2001 usted fue a una escuela superior e implementó un currículo, ¿verdad? En el grado 10. Eso fue en el 2001. Y usted implementó ese currículo en el grado 10 a sus estudiantes. Y en el grado 11 le diste una prueba para ver cómo iban. Luego, ellos bajo ese currículo pasó otro año y en el grado 12 le diste otra observación, diste un cuestionario para ver cómo iba cambiando la aptitud, el aprovechamiento académico de esos estudiantes. Y otro año después, en el 2004, cuando ya están en universidad, le diste otro cuestionario para ver cómo evolucionaron esos estudiantes. Y por ejemplo, en este caso se puede hacer, a uno se le dio el currículo y al otro grupo no se le dio el currículo. Y tú ibas midiendo en grado 10, en grado 11, en grado 12 y hasta a nivel universitario, cuáles dos de los grupos tuvieron un mejor aprovechamiento. Y tú puedes medir, mira, los que estaban bajo este currículo, todos entraron a la universidad y los que no estaban bajo ese currículo, 4 años después o 3 años después, no entraron a la universidad. Por ende, el currículo hace que estos estudiantes puedan ir a la universidad. Eso es un ejemplo de cómo se vería un estudio longitudinal. Ahora les quise traer este ejemplo. No sé si han visto el Marshmallow Test. Iri parece que lo ha visto, qué bueno. Pues el Marshmallow Test es un estudio bien súper famoso. Si usted ha leído libros de psicología, lo va a leer. Y esto es un ejemplo de un estudio longitudinal.
El estudio lo que hizo fue que en un cuarto, en una oficina, que solamente había una mesa, colocaron un marshmallow, un bowl de marshmallow, ¿verdad? Un marshmallow encima de una mesa y ponían a un niño, a un infante, al frente del marshmallow y el investigador le decía, si por 10 minutos tú no te comes el marshmallow, ¿verdad? Yo te voy a dejar este marshmallow aquí, pero yo me voy a ir del cuarto y tú te vas a quedar solo aquí o sola en esta habitación con el marshmallow. Y si en 10 minutos yo regreso y tú no te has comido el marshmallow, yo te voy a dar un bowl de marshmallow. Ese es prácticamente el estudio. Y ellos lo hicieron con muchos infantes. Y, ¿verdad? Le dijeron, si no te lo comes, acuérdate, te vamos a dar un bowl de marshmallow. Y lo hicieron con muchos infantes y muchos de ellos se quedaban mirando, otros se ponían a cantar para resistir las ansias, otros se desesperaban y otros obviamente se comieron el marshmallow. Hubieron unos que lograron aguantar las ansias y otros no pudieron aguantarlo y pues se lo comieron. Dijeron, no, yo mejor me lo como, que se chave. Pues, ¿qué pasa? Eh, Eso lo hicieron obviamente cuando ellos estaban bien pequeños. Y 10 años después los investigadores enviaron cuestionarios a los padres de esos infantes para saber cómo era la vida de esas personas, ¿verdad? En relación de los que se comieron el marshmallow y de los que no se comieron el marshmallow. Y se dieron cuenta que los estudiantes que aguantaron las ansias de comerse el marshmallow en promedio tenían un IQ test más alto que los que se comieron el marshmallow. Y muchos de los que en promedio, los que no se comieron el marshmallow, casi todos terminaron de estudiar y llegaron incluso a nivel universitario cuando se les administró nuevamente el cuestionario. Eso es un ejemplo de un estudio longitudinal y la importancia de lo que es la inteligencia emocional, porque la capacidad de tú resistir algo, por ejemplo, comerte un marshmallow para un niño y para nosotros los adultos, por ejemplo, hacer un bachillerato es algo que requiere la inteligencia emocional. Inteligencia emocional definido como la capacidad de tú resistir una ansia por hacer otra cosa. Como por ejemplo, no ir a salir esta noche porque tengo que estudiar para un examen. Que eso es algo que todo el que va a la universidad en algún momento lo tiene que hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué la inteligencia emocional es sumamente importante en la vida? Y por qué incluso la inteligencia emocional es mucho más o tan importante como la inteligencia en IQ, que son dos cosas diferentes. IQ es un número que tú tomas un examen estandarizado y te dice, tú tienes 114, el promedio es 100. Pero si tú tienes mucho IQ, pero no tienes inteligencia emocional, van a haber unas repercusiones negativas. No sé si saben quién es esta persona, casi nadie sabe quién es esta persona. Esta persona es Chris Lagan, Christopher Lagan. Y él es literalmente la persona más inteligente definido en IQ del mundo. El promedio del IQ es 100 y él estaba llegando a los 210. O sea que él es súper inteligente, súper brillante. Para que tengan una idea, el promedio es 100, que nosotros estamos en el medio de la, de la curva de desviación estándar, de la campana. Y Einstein estaba bien lejos en la cola y Chris Lagan estaba mucho más lejos que Einstein, o sea, mucho más inteligente que Albert Einstein. So, uno dirá cuál sería el trabajo de esta persona, ¿verdad? Si una persona tan inteligente, uno dirá, pues será un astronauta, será un astrofísico. Pues el trabajo de él realmente era un bouncer, un guardaespaldas en una barra en Nueva York. Ese básicamente fue su trabajo por mucho tiempo.
¿por qué la persona más inteligente del mundo tenía un trabajo que es sumamente común, ¿verdad? Cualquier persona que sea grande y sea fuerte puede tener este trabajo. So, ¿por qué él tan inteligente tenía ese empleo? Porque él era tan inteligente que cuando estaba en la escuela, él siempre tenía problemas con los maestros, porque el maestro estaba explicando una tarea de matemática y él siempre le decía, pero ¿por qué tú estás haciendo esta fórmula de esta forma si lo puedes hacer de esta otra forma? Y él siempre estaba mucho más adelante que los profesores, pero entonces no tenía la capacidad de cómo llevar ese mensaje y siempre terminaba peleando con los educadores. Y cuando llegó a la universidad le pasó lo mismo. Llegó a la universidad y no tenía la capacidad de comunicar esa idea y siempre terminaba discutiendo y nunca terminó la universidad. So, esto es un ejemplo de por qué la inteligencia no es suficiente para ser competente en el mundo laboral, sino que tenemos que, obviamente, tener lo que se llama la inteligencia fluida, que es los conocimientos que tú aprendes leyendo un libro, pero si no tenemos esa capacidad para usted lidiar con las personas, usted comunicar la idea, pues básicamente no vamos a poder ser funcionales en el mundo social. Y hasta aquí tenemos la clase y vemos, y creo que Iris tiene la mano levantada. Tiene el micrófono apagado, Iris. Ok, Ahora rapidito. sí. Nosotros trabajamos con niños, incluso con adultos, y una cosa que nos llama la atención, que nuestros niños, la mayoría son súper. Yo tengo un niño de 5 años que se conoce las banderas del mundo, y no solo de los países, de tribus y de todo. Hoy yo estaba con un niño de 2 años que se conoce los colores, la figura geográfica. Tengo niños de 3 años que leen, y todos tienen problemas de conducta. Pero son súper, súper, súper inteligentes. Incluso yo tenía un niño que yo le dije a la mamá, llévalo, con el juego de memoria, le digo, llévalo, que ese niño tiene una inteligencia demasiado alta. Inteligencia, es un bruto, las tiene todas jefe. Le digo, llévelo, salió con 135. O sea, que estos niños súper, súper, súper inteligentes, como usted dice, en esa otra parte se frustran, terminan frustrados. Pues ahí tiene un ejemplo, ¿verdad? De la inteligencia emocional y lo que hablamos también de la capacidad de regular las emociones, que por eso lamentablemente en Puerto Rico y en el mundo vemos lo que son los crímenes, vemos cómo una persona, ya no podemos debatir de diferentes temas porque entonces la persona no tiene la capacidad de comunicar y terminan con una discusión o con una pelea. So, gracias por traer ese tema del mundo real, Iris. No sé si otra persona tiene algún comentario. El doctor entiendo que va a comentar algo, el doctor José Rodríguez. Sí, saludos, buenas noches. Venía en audio porque venía manejando, saliendo del trabajo, pero ya estamos aquí. Y esto que nos comenta Iris es un claro ejemplo de todas las posibilidades que hay hoy en día para investigar las personas que estamos en el campo educativo, tanto del K al 12 o preescolar, a nivel universitario, a nivel empresarial también, porque definitivamente las cosas han cambiado, las técnicas han cambiado, las metodologías han cambiado, los acercamientos han cambiado, pero nosotros, por ejemplo, seguimos evaluando de la misma manera, y sobre todo pues en estos niños y en estas nuevas generaciones que están demostrando que tienen unas capacidades muy grandes, muy fuertes, pero si le seguimos aplicando las mismas técnicas, las mismas estrategias pedagógicas, las mismas estrategias de evaluación, pues eso no va alineado, ¿verdad? Con lo que tenemos. Así es que eso es un campo de mucha investigación, el área de la evaluación educativa, el área del assessment, el área de las tecnologías, de las estrategias pedagógicas del docente. Uno de mis estudiantes está haciendo precisamente el liderazgo emocional del docente y su impacto en los estudiantes. Así que las posibilidades son infinitas. Yo me imagino que ustedes que ya han hecho un ejercicio de identificar una idea, ¿verdad? Y esa idea plasmarla en una explicación y conseguir 2 o 3 artículos que avalen esa idea. Yo me imagino que mientras el doctor Valentín iba explicando los diferentes caminos, ¿verdad? Que son estos diseños
de lo cuantitativo, pues iban maquinando en el buen sentido de la palabra, de espérate, este problema lo puedo ver experimental si me tiro de esta manera, o lo puedo hacer cuasi experimental si lo veo y lo trabajo de esta manera. Longitudinal, por ejemplo, como bien explicó, pues no va a ser viable hacer un trabajo longitudinal para este ejercicio de su formación doctoral, pero definitivamente en algún momento su empresa, su organización, su escuela le va a pedir algo que posiblemente sea longitudinal. Un estudio de egresado, un estudio de las personas que se han ido, se han graduado de X o Y programa, pues vamos a darle seguimiento a esos egresados por un par de años para ver qué están haciendo, si están trabajando en lo que estudiaron. Así que eventualmente todo esto lo van a utilizar. Y es bueno que desde ahora, con estos ejercicios que se van haciendo poco a poco, de ir identificando una idea, de ir buscando que en efecto esa idea sí tenga eco allá afuera en la literatura existente, lo vayan empatando con todas estas clases y cómo yo puedo ir moviendo de acá. Cuando hablamos de estos diseños, pues yo le llamo caminos. O sea, tenemos el campo cuantitativo y cada una de estas cosas son unos caminos, son unas dietas. Y dependiendo la dieta, pues hay alimentos que se pueden utilizar y hay maneras de cocción y hay maneras como lo voy a servir, si es crudo, si es cocido, si es hervido. Pues de la misma manera, cada uno de estos caminos, cada uno de estos diseños tiene sus reglas y tiene sus instrumentos y tiene sus maneras de acercamiento, tiene su manera de tratar los resultados, ¿verdad? Así es que vamos viendo cada una de ellas, jugando un poco con lo que creemos que vamos a querer desarrollar y así poco a poco pues vamos en el embudo, ¿verdad? De lo que tenemos actualmente acá arriba muy grande hasta llegar al punto en que vamos a poder definir lo que es el objeto de estudio, ¿verdad? Lo que le llamamos el objeto de estudio, porque como bien se ha planteado, esto es una idea. Esta idea está basada en experiencias personales, experiencias profesionales, prejuicios, constructos sociales que tenemos alrededor de nosotros. Así que esta idea que tenemos la vamos a ir depurando, la vamos a ir limpiando hasta convertirlo en un objeto de estudio, en donde podamos plantear en una sola oración qué es lo que queremos investigar. Así que paso a paso, por lo pronto, pues el ejercicio también, los que pude ver, pues tienen una idea muy buena, una idea importante y necesaria de atender. Así que la idea es que la vayamos encaminando para que de todas las posibilidades que hay de estudiar un solo problema y de todos los caminos que hay para atender ese problema, pues veamos cuál va a ser el mejor para efectos del trabajo que van a hacer, ya sea disertación o proyecto. Y recuerden, no solamente se investigan problemas malos, hay problemas buenos. Hay cosas buenas que se están haciendo allá afuera. Hay casos de éxito de directores, de maestros, de estudiantes, de programas. Eso también es viable y es bueno también estudiarlo. Lo bueno que se está haciendo allá afuera, ¿verdad? Para replicar esas ideas y darlas a conocer. Así que cuando hablamos de problemas no nos enfocamos en algo malo, sino una situación, un fenómeno educativo que vale la pena indagar, investigar y dar a conocer, porque al final de cuentas eso es lo que vamos a hacer con los resultados de sus proyectos y sus disertaciones, dar a conocer lo que está pasando allá afuera. Eso es correcto. Gracias por esas palabras, doctor. Y el doctor mencionó algo bien importante, es que ya para la próxima clase vamos a tener otra tarea que va a ser para delimitar el problema, ¿verdad? Porque delimitar es lo que mencionó el doctor, es que vamos a ir filtrando para que entonces tengamos todo en una oración. Hay una tarea en Blackboard que ya sale ahora cuando culminemos la clase. Ya para la próxima clase entonces tenemos una tarea que va más ligada con lo que es redactar ya finalmente la pregunta de investigación. Así que no sé si tienen alguna duda, lo pueden consultar ahora. No olviden realizar la tarea que está en Blackboard, que sale ahora. Y el miércoles que viene nuevamente nos veremos si Dios permite. Bueno, pues sí. Buenas noches, saludos. Claro que sí, buenas noches. Muy buenas noches y nos veremos el miércoles y no olviden realizar la tarea de Blackboard. Así que muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Sí. Sí.